Continuamos en Enfoque Matinal. Inmenso placer recibir al señor embajador plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino de las Españas. Qué bueno, lo lamentable es que no tendremos tiempo para hablar de ese trabajo en España de este embajador, porque él, y Yadi lo anticipó, es un excepcional jurista, de esos que uno llama con toda la razón y el conocimiento jurisconsulto, es decir, un jurista que es muy consultado sobre temas fundamentales, sobre todo temas de una terrible actualidad. Por eso es un inmenso placer, reitero, el recibir al embajador doctor Olivo Rodríguez y Huertas. Yo muy agradecido a ustedes, dos amigos muy queridos, por primera vez aquí. No te causamos ningún problema al brincar tan temprano. Es tu tradición. No, llegué rapidísimo. Pero tú brincas. Qué fluido es el tráfico antes de las 7 de la mañana. ¿Tú brincas temprano? Sí. Siempre. Siempre. Porque además, el efecto que tiene cuando uno viene desde Europa es que entonces se despierta muy temprano. Ya, a las 5 de la mañana ya uno está con los ojos abiertos. No, sobre todo ese ir y venir que tiene. Porque son las 10 de la mañana en Madrid. Lo que está acabando con Olivo Rodríguez Huertas es ese ir y venir, porque ese llegar aquí, estar 3 días, irse 7, regresar otra vez, porque yo por alguna razón le doy el seguimiento y la verdad que va forzado, como va forzado el país con este ambiente. Caramba, qué difícil. Pero desde el derecho, comencemos hablando, por ejemplo, las primarias del PLD y todo lo que ocurrió. ¿Qué opinión tiene desde las leyes dominicanas? ¿Qué opinión tiene el abogado que se llama Olivo Rodríguez Huertas? ¿Qué lectura le da Olivo Rodríguez Huertas a todo lo que ocurrió y lo que se ha dicho y se ha analizado y se ha acusado? Bueno, como todos sabemos, las primarias fueron una novedad en el sistema jurídico nuestro, es decir, la modalidad de que estén previstas en un marco normativo de los partidos políticos, que es una reciente legislación. Hubo 2 tipos de primarias. Un partido se decantó por primarias cerradas, en base a su padrón de militantes. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana fue a través de primarias abiertas, que fue un gran debate que precedió y que incluso dilató la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de partidos políticos, sobre todo, y un poco la de la ley del régimen electoral. Creo que se ha tratado de una experiencia importante que ha dinamizado mucho la vida de los partidos, que ha generado cierta legitimidad de cara a la sociedad, porque de una forma u otra se involucra con carácter previo en este tipo de procesos. En el caso del PLD, que fueron primarias abiertas, es que los votos para ganar unas elecciones nunca provienen de los militantes. La gran votación para llegar a la presidencia de la República está fuera precisamente de los militantes. Es cierto que los militantes constituyen una base muy importante, pero sin esos votos que están fuera de los partidos es muy difícil obtener las mayorías necesarias para esos fines. Y por ello, ese sistema de primarias abiertas que algunos dicen, bueno, eso va más allá de los derechos de los militantes, porque se les cercena el derecho de los militantes de ser ellos quienes determinen quién sea su candidato. Lo que pasa es que cuando vamos a las elecciones, son precisamente esas personas mucho más allá de los partidos políticos los que van a decidir cuál es su preferencia. Entonces hay que poner, como decía Jaime David Fernández Mirabal en su campaña en el año 99 contra Danilo Medina, hay que poner los oídos en el corazón del pueblo. Pero ¿comparte o no Olivo Rodríguez Huertas el informe final de Participación Ciudadana que califica como ilegítimas esas primarias PLDistas? Bueno, ¿lo comparte? Sí. Mis amigos de Participación Ciudadana, imagínate ahí, el coordinador general de Participación Ciudadana es un hermano mío, Eiromi Castro, nada más y nada menos. Participación Ciudadana hizo su pequeña pirueta, ¿no? Yo creo en los informes que se emitieron en caliente el día de las elecciones, y la evaluación preliminar fue de felicitación a la Junta Central Electoral por la exitosa implementación del proceso de primaria y el rápido resultado transmitido por vía electrónica. Entonces yo me quedo con eso, no con una no le das validez no con la deliberación posterior. Creo que ahí hay un juego de palabras y demás, y ellos sí transmitieron en 2 informes que hicieron durante el día de las primarias sus impresiones, que recogía
algunas incluso sugerencias importantes para seguir en ese proceso democrático de avanzar en elecciones más transparentes. Olivo, hay varios escenarios legales. Yo voy a pedir tu opinión sobre dos últimos escenarios, que no necesariamente son más importantes que los primeros, pero están calientitos. El pasado viernes, un grupo de partidos encabezado por el Reformista Social Cristiano inscribieron en la Junta Central Electoral la candidatura presidencial de Leonel Fernández, y el Tribunal Constitucional ha pedido a la Junta Central Electoral su opinión sobre las leyes y el reglamento que tiene que ver con las precandidaturas. ¿Está compelida la Junta a aceptar esa inscripción de Leonel Fernández y está obligada a responderle al Tribunal Constitucional en el plazo de 30 días? Nelson, hay dos aspectos en tu pregunta. En lo que se refiere al primer tema, la inscripción bajo el liderazgo del Partido Reformista Social Cristiano, ¿no?, de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, no es propiamente una inscripción. En el marco jurídico del régimen electoral, de lo que se trata es de una propuesta de candidaturas. Como propuesta de candidatura, y al estar las candidaturas sometidas a un ordenamiento jurídico, entonces la Junta Central Electoral, como órgano de la Administración Electoral, tiene que simple y llanamente constatar si esa candidatura cumple o no con los requisitos que están previstos en la ley de partido, en la ley de régimen electoral y en el reglamento que ha dictado la Junta en ese sentido. ¿Por qué ese cambio? Que no es una cosa sino la otra. Una cosa es la propuesta y el órgano debe constatar que se cumplan los requisitos, porque una candidatura es algo que no es algo a la libre, es algo que deben observar, por ejemplo, desde temas muy generales como, por ejemplo, la persona cumple con la edad requerida para ser candidato, cumple con los requisitos que están previstos en tal o cual norma para tal cosa, cumple con el requisito, que es el tema de la polémica, de no haber sido perdedor en un proceso, para el mismo proceso electoral, en otro partido. Entonces, pura y simplemente la Junta tiene que hacer una especie de checklist y en el que diga no, si no cumple con todos esos requisitos, entonces se viola la reglamentación y la Junta no puede proceder a la inscripción. En ese caso, entonces el afectado puede interponer los recursos que el ordenamiento jurídico prevé, porque en un Estado de Derecho precisamente se trata de eso. Es un Estado cuyas instituciones y cuyos órganos administrativos, sus decisiones no pueden ser producto del capricho, sino que están sujetos, condicionados por lo que diga una norma, y por otro lado, aquel que se sienta afectado por una aplicación del ordenamiento jurídico que considere irregular, entonces puede acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son esos órganos jurisdiccionales y la opinión personal de Olivo Rodríguez Huertas a la intención de Leonel Fernández de ser candidato por el partido La Fuerza del Pueblo o PTD o como se llame? La opinión personal del jurista. Sí, bueno, el mecanismo jurisdiccional está previsto, o sea, le compete eso al Tribunal Superior Electoral. Decidir sobre la decisión que adopte, sea de admisión o de rechazo de la candidatura. Unos resultarán satisfechos con la decisión, otros para otros la decisión resulta adversa porque consideren que contraviene el ordenamiento jurídico, y solamente las candidaturas que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico deben ser objeto de... Pero podría subir al constitucional, si es negativo el electoral, ¿tendría derecho de subir al constitucional? En principio no va directamente, o sea, el recurso, como una decisión de alcance concreto particular, debiera ir al Tribunal Superior Electoral. Y si ahí no hay ganancia de causa. Que tiene la particularidad de poder pronunciarse por vía de excepción sobre cualquier alegato de inconstitucionalidad, que es lo que ha estado pasando en el caso. Al margen de esto, hay acciones que han sido elevadas ante el Tribunal Constitucional de manera directa, porque contrario a lo que era y lo que ha sido históricamente la voluntad del expresidente Leonel Fernández, siempre se ha opuesto a que existiese una acción directa de inconstitucionalidad y que cualquier persona tuviera legitimidad para eso. Recuerden aquello de mis decretos no pueden ser objeto de una impugnación. En esto el expresidente Fernández ha sido muy concreto, muy coherente, no de obstaculizar que cualquier persona pueda ir a un tribunal a plantear la inconstitucionalidad de la ley. En este caso ahora le favorece esa apertura de jurisprudencial que ya hizo el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, a través de la acción directa, puede pronunciarse si las normas
que regulan el transfugismo, o como denominan en la legislación norteamericana, las leyes que regulan la actitud del mal perdedor. Hay un artículo hoy de Ernesto Peña, magnífico, que exhorto a todo el mundo a leer, salió en acento.com en esta mañana, la ley del mal perdedor, ¿no? Entonces, en ese caso, si decide expulsarla o si decide mantenerla dentro del ordenamiento jurídico. Por eso no condiciona en nada la dinámica en torno a la propuesta de candidatura, decisión sobre la misma, posibilidad de impugnaciones ante el Tribunal Electoral. En el tema que planteaba también Nelson en la segunda parte de su pregunta, es que conecta perfectamente con este asunto. Hoy sale en la prensa que el Tribunal Constitucional ha pedido opinión a la Junta Central Electoral. En el marco de las acciones directas de inconstitucionalidad, eso está regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. En esa norma se establece, como es una acción objetiva en contra de una norma, que incluso el efecto es que va a tener un alcance general. Las decisiones que dictan el resto de los tribunales en materia constitucional tienen un alcance relativo para el caso. Es el llamado control difuso. Lo que hace el Tribunal Constitucional es el control concentrado de constitucionalidad, que es un control objetivo, erga omnes, que es oponible a todo el mundo. En el caso del control difuso que hacen el resto de los tribunales, la decisión solamente tiene un efecto relativo para el caso específico en que ha sido planteado. Pues bien, en este caso, ¿por qué se plantea la Junta? Porque si estamos hablando de una ley inconstitucional, no habría sentido de que le pidan opinión a la Junta Central Electoral, sino que se le pidan eso al Senado y a la Cámara de Diputados, que son los órganos constitucionales de los que emana la ley que ha sido objeto de la acción directa de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso seguramente es que se trata, pues no conozco el detalle, pero presumo y sé que, imagino, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, que la situación es que como la Junta Central Electoral, en ejecución de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral, dictó un reglamento respecto del tema de candidaturas y de primarias, etcétera, entonces seguramente esa no solamente se impugnó las disposiciones de la ley de partidos políticos y de régimen electoral relativa al denominado transfugismo, sino que también se habrá impugnado el reglamento que dictó la Junta Central Electoral. En ese caso, el Tribunal Constitucional, por mandato de esa ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, está obligado a pasar al órgano administrativo del que emana la reglamentación, solicitarle también su opinión. Sí, pero la opinión personal, o sea, ¿estás en desacuerdo con que el candidato, con que Leonel Fernández pueda ser candidato? ¿En qué se sustenta? Porque los que dicen que debe ser tienen sus argumentos. Yo hice ahora en el programa hace 2 semanas un debate muy interesante con dos hermanos, Cristóbal y Manuel Fermín. Cuánto conocimiento y cuánta decencia. A mí me maravilló ver el conocimiento y la decencia de esos dos señores opuestos, ¿no? Sí, así es. Entonces, a partir de ahí, la posición de Olivo, que tú debiste ser la tercera persona que estuvo en ese debate. Lamentablemente, pero lo vi desde España te quita mucho tiempo. Pero lo vi. Siempre te pido que me mandes el vídeo y gentilmente tú me lo remitiste. Manuel Fermín también me lo envió, que yo se lo había pedido. Mira, creo que lo que más daño ha hecho, y lo he dicho en otras ocasiones en estos días, al debate en relación a esta regulación en pro del buen funcionamiento de los partidos políticos, ha sido subjetivizar el tema en la persona de Leonel Fernández. Se trata no de una norma contra el doctor Leonel Fernández, se trata de una norma que trata de mantener, de fortalecer la vida democrática dominicana a través del establecimiento de reglas para el funcionamiento de los partidos políticos y de sus militantes, que por cualquier malquerencia no creen un cisma, una crisis en la vida institucional de algo que resulta clave en ese proceso de conexión entre la sociedad y el Estado, que es el regular funcionamiento de los partidos políticos. De manera que se trata de una norma no en relación a una candidatura presidencial, sino que afecta a todos los niveles de elección, a nivel del Poder Legislativo y a nivel de las administraciones locales, que tiene 2 niveles, el nivel del municipio con los ayuntamientos y el nivel de los distritos municipales. Entonces no es en relación al doctor Leonel Fernández. Creo que toda la crisis en torno al mismo ha estado en que como que se ha dictado una norma
en contra del doctor Leonel Fernández. Todo lo contrario, el doctor Leonel Fernández y los partidos aliados hoy al doctor Leonel Fernández fueron de los principales promotores de eso. Nada más hay que ver la posición bajo el liderazgo de José Francisco Peñaguaba adoptó el foro permanente de partidos políticos, en el cual están todos los aliados. Y uno de los puntos que consideraban esenciales ese foro de partidos se lo envió a la Junta Central Electoral cuando se estaba discutiendo la propuesta que iba a enviar la Junta. Después lo enviaron al Senado. Después fue defendido en muchísimas ocasiones. Lo dice muy claramente ese liderazgo, ese documento preparado bajo el liderazgo de José Fran, que ese es uno de los puntos clave para mantener el funcionamiento de los sistemas políticos. Incluso se adentra en la discusión constitucional. Yo siempre he dicho, por ejemplo, mi ahijado Miguel Valerio, que es un tipo que es un doctor en derecho penal y todo aquello, con todo aquello que el doctorado conlleva, hace unos análisis y yo le digo, ahijado, lo que pasa es que ese análisis que usted hace es como demasiado complejo. Mire, usted busca esta explicación que da José Fran Peñaguaba y lo dice de una manera muy sencilla. Al lado de los derechos fundamentales están los deberes fundamentales que están previstos en la Constitución. Y uno de esos deberes fundamentales es que todo ciudadano está obligado a contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Y en esa Constitución del año 2010 no la podemos ver como un pedacito, una pinza, sino como un todo. Algo que, como diría mi amigo Servio Tulio Castaño, hay que tener una visión holística del tema. Y allí toca también no solamente ver esos deberes fundamentales de todos los ciudadanos de contribuir con el fortalecimiento de la democracia, sino también todo ese régimen constitucional, esos mandatos constitucionales en materia de partidos políticos, en lo que toca a la democracia interna, a la participación, a la publicidad de los mismos, es decir, a la transparencia. Es un conjunto de detalles que hay que verlo allí. El debate se ha dañado porque se ha querido vender la idea, y eso los amigos y colaboradores del campo publicitario del doctor Leonel Fernández han sido, hay que reconocerle, muy efectivos. Han vendido la idea de que se ha dictado una norma en contra del doctor Leonel Fernández. No, todo lo contrario. Si ni el propio Observatorio Político de la Fundación Institucionalidad de Democracia y Desarrollo se hicieron debates sobre la importancia de incluir reglas, que fuera de una forma o de otra, esa no es la discusión, sino que estaba previsto que eso se hiciera. Te comentaba que ese artículo que yo invito a que todo el mundo lea de un joven brillantísimo, Luis Ernesto Peña, hoy día hace el símil, porque las experiencias comparadas hay que verlas. Y en un país que es cuna del liberalismo, desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Como los Estados Unidos, Luis Ernesto hace un análisis de cómo se regula a nivel estatal en los Estados Unidos esto, y justamente la solución ha sido de lo que nosotros llamamos las disposiciones relativas al transfugismo, la ley del mal perdedor. Y de eso es lo que se trata, que no pueden las instituciones estar al servicio del mal perdedor. Mire, si Gonzalo Castillo hubiese sido el que hubiera perdido las elecciones, ese mal perdedor no es Juan Pablo Duarte, hubiera sido las elecciones y se va a otro partido. Ajá. Usted puede estar seguro que hoy día quienes defienden las posiciones externadas por el doctor Leonel Fernández estuviesen diciendo lo contrario, defendiendo la validez constitucional de lo mismo. Lo que pasa es que no hemos querido saltar la norma afecta a Fernández. Es cierto, mira, el expresidente Fernández es una gran persona, ha sido un gran presidente, nadie puede restarle mérito, ha sido una persona decente en el ejercicio de la política, pero sin duda alguna un ejercicio tan prolongado del poder, una autoridad internacional tan grande ha llevado al el expresidente Fernández a creerse que él está por encima de todo y de que las normas hay que ajustarlas a la manera en cuanto a él. Si no es como él dice, no hay voto automatizado si no estamos de acuerdo todos. Es decir, todo es una posición que yo creo que debe bajarle un poco el tono. Yo pienso que él debe hablar con mi amigo Pelegrín Castillo, porque el líder del Opus Dei, de mi santo, San José María Escrivá, lo dice muy claro. Mira, eso mismo que dice, dilo en otro tono, de otra manera, y verás cuántos resultados positivos puedes obtener. Eso dice San José María en camino. Entonces, el presidente Fernández, que ahora ha pasado de ser un antirreligioso a una persona muy religiosa, una persona que en el pasado tenía unas ideas progresistas, ahora hace causa común con las ideas más limitadoras de derechos en muchos aspectos de la vida social. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos ya ustedes ven qué está ocurriendo aquí. Una excelente, una personalidad que tiene argumentos para defender y defenderse. Continuamos conversando con Olivo Rodríguez Huertas después de la pausa.
Continuamos con esta conversación con Olivo Rodríguez Huertas, embajador dominicana del Reino de España y además un jurista, jurisconsulto, como dice el señor McKinney. Son cosas, abogado. No, pues son niveles. Abogado de los tribunales de la República. Abogado de cualquier picapleito. No, sí. Olivo, dos cosas. O sea, cuando tú hablas de que no es un asunto únicamente contra una persona, hay que recordar que se inscribieron como precandidatos más de 11,000 y que por el PLD fueron 6,000 y tanto, y que fue mucha la gente que perdió, y que también están en juego cualquier decisión a favor o en contra de Leonel Fernández. Tiene que ver esa gente que perdieron también. Nelson, no solamente alguna gente perdieron, sino que algunos empataron y hubo que hacer una especie de rifa en la Junta Central Electoral de manera contradictoria. Lo digo en función... Es decir, esto ha generado una dinámica y una nueva cultura democrática en el país. Lo digo en función de lo que se está debatiendo, señalando y personificando esto en Leonel Fernández. Lo otro, Olivo, tú hablas de los derechos fundamentales. Aquí hemos traído distintas opiniones. Están los que dicen que los derechos fundamentales y la Constitución de la República predominan. Entonces, anteponen el artículo 23 y el 123 de la Constitución, derecho a elegir y ser elegido, los requisitos para ser presidente de la República, con el 149 de la ley de partido y el 134 de la ley electoral. Entonces, dice que predomina la Constitución, que predominan los derechos fundamentales. ¿Es válida esa diferenciación? No, claro, o sea, hay que partir de algo. La Constitución es la norma suprema del Estado y el resto del ordenamiento jurídico tiene que estar conforme a la Constitución. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es pretender que la Constitución comprende todo el ordenamiento jurídico. Lo que hay que ver es si cuando se regulan aspectos contenidos en la Constitución, si se exceden de los parámetros que la propia Constitución establece, porque esa misma Constitución que toman con pinza en relación a un determinado artículo establece la capacidad del legislador para regular esos mismos derechos, porque todo tiene que tener un límite. Si fuese así, entonces cualquier persona pudiera ir a inscribirse cumpliendo nada más los requisitos de edad, no necesitaría de los partidos políticos. Sin embargo, es a través de los partidos políticos, movimientos o agrupaciones oficialmente reconocidos por la Junta Central Electoral que usted puede ser objeto de una candidatura. De manera que, por eso en el segmento anterior hacía referencia a esa visión holística, ¿no?, de que alude tanto Servio Tulio Castaño, que tiene una manifestación en el ámbito del derecho constitucional. Es decir, la Constitución no podemos verla con pinza por disposiciones separadas, sino como un todo. De hecho, en materia constitucional existe uno de los principios clásicos de interpretación, es el principio de concordancia práctica. Es decir, no podemos ver que en la Constitución existan disposiciones que se autoexcluyan una con otra, sino que en ese caso, si concurren varias disposiciones de la Constitución que lucirían, que fueran contrarias, entonces hay que buscar aquel sentido que haga y permita la vigencia de todas y cada una de las disposiciones. Entonces, esa es una de las posiciones extremas que se han planteado con este tema. Los derechos que establece la Constitución no pueden ser objeto de regulación. Eso se sabe que no es posible. Algunos han ido en una etapa un poco más avanzada. Dicen, bueno, mire, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, como establece esto en el artículo 23, sobre todo este último texto internacional, establece los supuestos en los cuales puede ser objeto de regulación. Es decir, no es cualquier tipo de regulación. Y en ese sentido, dicen, entonces, esta situación no encuadra en este aspecto. Y existe todavía otros que omiten, ¿no? Algunos de quienes defienden esta posición omiten que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esa lista, eso estaba muy bien documentado en el debate entre Manuel Fermín y Cristóbal Rodríguez en el programa de Pablo McKinney. Bueno, no es limitativa, sino que se extiende y que hay que entrar allí en una especie de test de razonabilidad. Al fin y al cabo, de eso es lo que se va a discutir, es respecto del alcance. Si una regulación, porque se habla, no es prohibición, es una regulación de esta naturaleza, bueno, cumple razonablemente con el test de constitucionalidad. Y allí es, por eso que se decían, estos temas al final van a requerir una interpretación constitucional. Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho.
Mientras una norma no sea expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, que es el único órgano del Estado con capacidad para hacer eso, esa norma se presume ajustada al ordenamiento jurídico y en consecuencia esa norma, esa ley, en este caso, tiene que ser aplicada. Ningún órgano administrativo, en este caso, por ejemplo, la Junta Central Electoral, puede desaplicar esa ley porque esa ley está arropada con eso que el Tribunal Constitucional, a través de sus precedentes vinculantes, que vinculan a todos los poderes públicos, por eso son precedentes vinculantes, ha dicho que mientras no lo expulse del ordenamiento jurídico ese alto órgano de interpretación constitucional, la norma hay que aplicarla, sencillamente. Pero recurriendo a lo holístico de Castaños Guzmán, vámonos a lo semántico. Hay toda una discusión semántica con aquello del precandidato, pero que dice, que no dice, que se remite a un candidato, pero yo no fui candidato, sino precandidato, yo no gané, por consiguiente, a mí no se me aplica. Ese, que es uno de los argumentos fundamentales de los defensores del presidente Fernández, ¿tiene validez jurídica? Bueno, es que yo pienso que todo lo que quieren hacer es una especie de trabalengua. ¿O es un error, o fue un error, o tú consideras, perdóname, que es un error como tantos que tiene la ley de partidos en la redacción? Yo no creo, ¿Se entiende? Yo me he leído el texto y creo que se entiende perfectamente. Y cuando tú te lees las recomendaciones del Foro de Partidos Políticos bajo liderazgo de Peñaguaba, todavía entiende con total y absoluta claridad. No, es opinión. Pero quédate en la ley de partidos. Esa fue la opinión que fue trasladada justamente a la ley de partido. Entonces, ¿de eso que se trata? Es el texto en el cual está establecido este requisito, es precisamente en el ámbito en que se encontraba. Sí, pero el tema de la literalidad, Olivo, de la literalidad frente al espíritu de la ley. Hay una contradicción. Literalidad, tenemos dos textos, espíritu Pablo. de la ley. Uno, ¿Por dónde vas? El texto de la ley de partidos políticos, sí, y otro el artículo 134 de la ley de régimen electoral, que ahí no hay por dónde agarrarse. En el artículo de la ley de partidos políticos se ha querido establecer un tema semántico, precandidato, pero hay que verlo en el contexto del capítulo de la ley de partidos políticos que se está regulando. Lo que se está diciendo no es de que si usted fue candidato en otras elecciones, no. Aquí se está regulando para un proceso electoral determinado. Y la realidad es que en el caso del expresidente Fernández, la norma sin duda alguna se subsume. Él participó como precandidato, primero estuvo como precandidato a unas primarias, y en esas primarias ha perdido. Entonces no puede presentarse en el mismo proceso electoral para otra contienda. Y de eso podrán jugar con una palabrita así, una palabrita. Lo que pasa es que la ley se remite pero más después, al que ganó, no se puede ir. Un poco remitiendo al parlamentarismo europeo. El que ganó no me lo puedes comprar. Este perdió. ¿Cómo salvar eso, por favor? Es importante lo que tú estás señalando. Sí, ¿cómo salvar eso? Lo que se cubrió dentro de la ley son ambas etapas. Una, la ex ante, y otra ex post, ¿no? Después. En el caso, por ejemplo, del artículo 134 está, pero totalmente, literalmente muy establecido a ese respecto. Cuando se lo lee, entonces se van siempre. Tú no ves que casi siempre la discusión quiere irse con el artículo de la ley de partidos. En esas discusiones que yo te dije que se dieron en el seno del Observatorio de Partidos Políticos Dominicanos, de la Fundación Global, en el Foro de Partidos Políticos, bajo liderazgo de Peñaguaba, toda esa nomenclatura de partidos que apoyan a la candidatura del presidente Fernández, esto está, insisto, fue objeto de discusión. Aquí se quiso adoptar un concepto amplio. El concepto estricto del transfugismo era precisamente en la característica de un régimen parlamentario para aplicarlo a personas que ya habían sido electas y después me quiero cambiar para otro. Pero es que el régimen dominicano, lo que se quiso evitar, y creo que en eso el Partido Revolucionario Moderno tuvo un papel muy importante de cara a poder lograr esos artículos, es que se cubriera también el tema, no ya electo, sino de quien ha participado para ser candidato por parte de un partido, como no resulta beneficiado, entonces renunciar e irse a otro partido y presentar la candidatura, porque ese era el problema más serio en que se había dado en otras elecciones aquí en este país, era ese, ¿no? La ley del mal perdedor en un proceso de primarias. Olivo, pero al fin y al cabo veremos, y los órganos a que les corresponde esa interpretación al final lo harán. Pero lo que hoy día estamos hablando con esa propuesta de candidatura es que la Junta Central Electoral tiene que aplicar una ley y un reglamento
que es absolutamente, se presume absolutamente su constitucionalidad y no le corresponde deliberar al respecto. En ese reglamento que ha motivado que seguramente el Tribunal Constitucional haya pedido la opinión a la Junta Central Electoral, ahí podemos ver, allí está también súper claro, ese reglamento no fue objeto de impugnación alguna por el presidente Fernández. Mira, muchos artículos, varios artículos de la ley de partidos han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Sí. Las propuestas han provenido de prominentes figuras del litoral del expresidente Fernández. Han impugnado todo tipo de artículos. Esos artículos no fueron impugnados. ¿Por qué no fueron impugnados? Porque eso se correspondía con lo que fue la praxis del compromiso político de suprimir esa mala praxis del mal perdedor, no ya en el ámbito de las candidaturas y no remitir el transfugismo solamente a cuando ya tengo la candidatura me paso a otro partido. No fue nunca objeto de impugnación. Eso es importante. Fíjate porque no había sido afectado. La gente protesta cuando le dan. No hay forma de que yo pierda. Y perdió un novato político, le ganó en 60 días. Con la razón que sea, un novato político le ganó al expresidente Fernández la candidatura en 60 días. Vamos. Y obviamente el ego de mi amigo, yo lo entiendo con toda compasión, el ego de mi amigo, el expresidente Fernández, ¿entiende? Hay que buscarle una salida, ¿entiende? Más allá del código fuente, de los algoritmos y de todas esas cosas. Hay que buscarle una satisfacción, porque él, ¿entiende? Que se ha entregado al país denodadamente, que fue tres veces presidente, que se crearon grandes riquezas aquí en el país. Bueno, a él no le pueden dejar así, él no merece algo de esa manera, pero de eso no es lo que se trata, ¿entiendes? De lo que se trata es de ser un buen perdedor democrático. Olivo, otro escenario se está dando en el Tribunal Superior Electoral. Los abogados del PTD, de González Espinosa, han acudido para objetar la fusión o cambio de nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos a Fuerza del Pueblo. Uno de los argumentos es que Fuerza del Pueblo no tiene personería jurídica, entonces no pudo haberse fusionado con el PTD porque era inexistente y no pudo tampoco un acuerdo de cambio de nombre. Además de otra cosa interna que ellos dicen que no se cumplieron. Parece que hay algo de cierto porque la candidatura en la Junta Central Electoral, como tú referías, la inscribió el Reformista. ¿Tú crees que tiene validez? Para curarse en salud, por si acaso. Sí, pero tendría validez el argumento de los abogados del PTD de que esa fusión es inválida porque no tiene personalidad jurídica ni está constituido como partido. Sí, mira, escribí la semana pasada justamente 24 tweets, porque había escuchado en un programa de radio en la mañana a mi buen amigo Roberto Rosario, cuando le hicieron una pregunta al respecto, dice, pero yo fui presidente de la Junta Central Electoral, es decir, diciendo que si yo fui que hice eso tiene que estar bien. Luego, cuando salieron mis tweets, él dijo, no, yo aclaro algo. O sea, yo manejé la parte política de la discusión, la parte jurídica la manejaron en el plano interno. Que yo me alegro mucho esa aclaración de mi amigo Roberto, porque yo dije, bueno, pero incluso lo atribuí, como mi amigo Roberto tuvo tanto tiempo fuera de la función pública, fuera del ejercicio de la profesión, atendiendo altas responsabilidades públicas, creo que se puso un poco voto y tiene una falencia en los conocimientos jurídicos. Me alegró muchísimo. Ese tuit fue muy duro. Me alegró muchísimo duro, y aprovecho esta ocasión para corregir, porque con Roberto me unen estrechos vínculos de... Pero fue duro, el tuit fue duro. Pero yo estaba respondiendo a su afirmación, porque le pedí justamente a Eduardo Ramos, que se formó conmigo como abogado cuando en sus primeros años. Yo fui su asesor de tesis y él trabajó los primeros 2 años de su profesión, estuvo conmigo en la oficina. Me alegra mucho que todos estos jóvenes, Manuel Fermín, Eduardo Ramos, ese Luis Ernesto Peña, todos esos muchachos, estén en primera línea, porque antes aquí era un monopolio, Sánchez Morcelo, Ramón Pina, Vincho Castillo. Ahora aquí tenemos una playa de jóvenes súper talentosos que vienen y aportan al debate. Para no mencionar a Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge, porque ya somos gente que estamos un poquito más pasados de edad. En ese sentido. Cristóbal llegó a los 50 el sábado pasado. Cristóbal no. Entonces, don Eduardo sí, un señor ya de una edad. No, y además tiene ya una melena pronunciada. En el caso en este caso, o sea, Eduardo Ramos le pido la instancia, déjame ver esto, y cuando veo aquello horroroso. Eso de la fusión es lo de menos. Es lo de menos, es decir, es obvio que para que haya una fusión tiene que ser entre 2 partidos, una fusión en el ámbito de los partidos políticos, por supuesto. Y la Fuerza del Pueblo
es un nombre comercial que ha registrado mi compadre Radamés Jiménez con el expresidente Fernández para dedicarse a actividades comerciales, de asesorar, la fuerza del pueblo. Así que está registrado en la oficina. Lo grave es la cantidad de violaciones que se dicen allí. Miren, algo que es muy importante resaltar es que el primer Tribunal Superior Electoral que presidió mi amigo y compueblano Mariano Américo Rodríguez Rijo, y este segundo Tribunal Superior Electoral, que ha ido reforzando enormemente toda una jurisprudencia que hay que destacarla, que ha ido en pro del fortalecimiento de los partidos políticos. Y a recordar los partidos políticos, miren, usted tiene unos estatutos, esas son reglas que condicionan su accionar, así como en la sociedad la Constitución y las leyes y los reglamentos vinculan a todos los ciudadanos. Asimismo, en el seno de los partidos políticos, ustedes tienen que cumplir con los estatutos. No es cualquier órgano el que pueda adoptar una decisión, no, es el órgano que la tiene expresamente atribuida. No es de cualquier manera que ustedes pueden hacer una asamblea, modificar estatutos, etcétera. Y esa institucionalidad jurisprudencial, por lo que veo en la instancia del licenciado Eduardo Ramos Elías, es una cosa que uno dice, por Dios mío, como diría el doctor Castillo en su programa La Respuesta, pero Dios mío, qué horror es esto, qué ha sido esto, y qué es lo que ha pasado, y quién ha sido que ha estudiado estas cosas. Esos son los problemas que tú denotas. Y entonces los tribunales están para imponer la vigencia del derecho. En este caso, el Tribunal Superior Electoral, que está conociendo esas instancias, obviamente una instancia que está hecha a la luz de la jurisprudencia constante, que hay que reconocer, este Tribunal Superior Electoral ha reforzado y ha profundizado de cara a que los mandatos constitucionales en materia de partidos políticos, de democracia interna, de participación y de transparencia sean una realidad. Toda esa jurisprudencia está orientada a eso. Y esto no puede ser un boomerang en el sentido de que se percibe desde fuera de la discusión que hay un gran interés, especial, marcado interés, en evitar a toda costa, haciendo lo que se tenga que hacer, lo posible y parte de lo imposible, que Leonel Fernández sea el candidato. ¿No será un boomerang? ¿No estarán creando un mártir de todo esto a un candidato que, si bien tiene sus luces, tiene una tasa de rechazo importante? Eso es importante. ¿De qué manera se puede explicar esto? Es importante tu pregunta, Pablo. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo aquí es si esta es una sociedad nobiliaria, una sociedad estamental o no. Es decir, donde hay unos reyes, unos varones, a los cuales por su alta investidura, por los aportes tremendos al fortalecimiento de la democracia, al ejercicio del poder, al crecimiento del país, no se le aplican las leyes y a otros sí. Leyes que fueron impulsadas también por esa misma persona, como ya he señalado. De eso es lo que está en juego. Y la estrategia, por eso señalaba en el segmento anterior, la estrategia comunicacional ha sido muy efectiva. Ha sido hacia victimizar a la figura del expresidente Fernández. Por eso hablo que quizá cuando de lo que se trata es que el expresidente Fernández quiere colocarse por encima de un ordenamiento jurídico. Él tuvo la posibilidad en sus manos de que en el seno de su hogar familiar siguiera la presidencia de la República apoyando a su esposa. ¿Sabe la revolución que hubiese sido la doctora Margarita Cedeño, primera mujer presidenta de la República? Una mujer que pasó por el ejercicio del Estado, no como mera vanidad, no para la vanidad que dan las posiciones de primera dama y luego la de vicepresidenta de la República. Una mujer que ha dedicado al ejercicio de la política para cultivarse, para formarse, hasta tener un respeto realmente apreciable por el manejo transparente, por la responsabilidad con que ha asumido importantes programas, tanto en el despacho de la primera dama cuando estuvo el presidente Fernández del 2004 al 2012, como en el gabinete de políticas sociales a partir del año 2012. Él tuvo la oportunidad de que la presidencia de la República se quedara en el seno del hogar. ¿Te parece un error determinante del doctor Fernández? No, me parece que es lo propio de una conducta. El doctor Fernández, como ha sido parte del caudillismo dominicano, entiende que mientras él respire, nadie puede aspirar. Y de eso es lo que se trata. Mientras él respire, nadie puede aspirar. ¿Eso era de Balaguer? Bueno, es no, que aquí se cambian las cosas en esa mutación, en ese desdoblamiento que yo he señalado, que he calificado, ¿no? De esa desaparición, ¿no? De la identidad, ¿no?
del presidente Fernández vemos esas cosas. Pasa de un momento a otro. Llegamos llenos de patriotismo y se va al local del Partido Reformista. Todos los reformistas venimos. O sea, cuando usted ve ese tipo de cosas, entonces tiene que observar el por qué no. Esto es a todo dar. Bueno, tú que estás en España sabrás lo mucho que se ha citado una frase griega que la citó Frage, después González, aquello de que la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama. Bueno, mira, sin terminar con una chanza, porque es de la vida real. Eso de que mientras Balaguer respire, que nadie aspire, es de un amigo que fue senador por una provincia de la línea. Y yo le decía, y ven acá, ¿y cómo ustedes saben que respira? Dice, le ponemos un espejito. Un espejito. Y si lo empaña, respiró el doctor. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, Pablo. Gracias. Ya ven ustedes. ¿Te va a quedar para Navidades aquí? No. En España me espera por allá mi amigo Mario Albelo Camaño y Martín Bretón. A él le dicen el boomerang porque va y viene. Pero bueno, por eso sabíamos que iba a ser una entrevista como ha sido. Ahora lo que urge, señor Rodríguez, es rápidamente, raudos y veloces, buscar a un defensor jurídico de la posición del doctor Fernández, porque palabras ha habido. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Que por cierto, perdón, abuso de, no me mate, señor productor ejecutivo, no me mate. ¿Cómo se ha logrado lo que se ha logrado en una embajada que nunca había hecho tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cuál es en un minuto? ¿Cuál ha sido la estrategia? Porque ahí sí es verdad que no tenemos contradicción el embajador y yo. ¿Cómo ha sido posible esto? 2 palabras, trabajando y sencillez. No más preguntas. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal.